Hay iglesias actualmente muy grandes, ¿verdad? Con mucha asistencia. Creo que todos las conocemos. Inclusive llevan, no sé quién les acuñó el nombre, ¿verdad? Pues se llaman mega iglesias, ¿verdad? Las mega iglesias. Bueno, estas mega iglesias, creo que sabemos, están dirigidas por famosos y carismáticos pastores y apóstoles, ¿verdad? Ellos son los que lideran estas mega iglesias. Y son iglesias que tienen grandes recursos económicos. Y tienen gran presencia en los medios, ¿verdad? Yo creo que por eso las conocemos. A menos que alguno de ustedes en alguna ocasión haya ido por allá, pero las conocemos porque tienen una gran presencia en los medios. Bueno, parece, ¿verdad? Bien pudiera decirse que son iglesias muy fuertes, ¿verdad? Iglesias muy fuertes. Son tan atractivas que por lo mismo muchos quieren ir allí, muchos quieren acudir allí, muchos quieren ser parte de esas iglesias. Pero, hermanos, también sabemos del contenido doctrinal de su predicación y de su enseñanza. También sabemos ese contenido doctrinal. Y por otro lado, bueno, también sus actividades cúlticas, ¿verdad? Sus actividades cúlticas son realmente espectaculares, ¿no es cierto? Son espectaculares, tienen de todo. Un buen sonido, mucha calidad de sonido, luces, juegos de luces, música, cantantes prácticamente profesionales. Y como les decía, tienen gran presencia en los medios, ¿verdad? Algunas hasta sus propios canales tienen. ¿Conocen de estas iglesias? ¿Saben de ellas? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué opinión tienen de estas iglesias? ¿Son iglesias fuertes? ¿Son iglesias fuertes? ¿Son fieles al Señor? ¿Son fieles a la palabra del Señor? ¿Su enseñanza es correcta? ¿Predican realmente el Evangelio? ¿Exaltan verdaderamente el nombre del Señor? ¿Cómo podrán percibirse ellas mismas? ¿Cómo los líderes y los congregantes de estas mega iglesias se percibirán a sí mismos? ¿Cómo se sentirán ellos? Pero lo más importante, ¿cómo las considerará el Señor? ¿Qué evaluación el Señor hará de ellas? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Nosotros? Bueno, ciertamente no somos una iglesia numerosa, ¿verdad? No lo somos. Por eso es que somos una iglesia débil. ¿Seremos una iglesia débil? ¿Somos fieles al Señor? ¿Somos fieles a la palabra del Señor? ¿Servimos al Señor? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Cómo se perciben a sí mismos? ¿Qué opinión tienen de nosotros como iglesia? ¿Cómo pudieran ustedes evaluarnos? Pero otra vez, lo más importante, ¿qué opinión tendrá el Señor de nosotros? ¿Cómo considerará Él a Sinaí? Carta a la iglesia de Filadelfia. Tengan su Biblia abierta, hermanos, ahí en el pasaje que ya leímos, y espero que estén poniendo atención a la lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y como en todos los casos, el Señor otra vez empieza diciéndole a su apóstol, al apóstol Juan, que le escriba al líder, al pastor de la iglesia de Filadelfia. Y el Señor otra vez, como en todas, se presenta de una manera muy especial. Y ahora el Señor se presenta como el santo y el verdadero. El santo. No un santo. El santo. Eso significa el único. No hay otro.
el que está totalmente apartado de todo, el que es totalmente diferente. Y esto, hermanos, es una cualidad divina. Y otra vez el Señor Jesucristo se presenta manifestando su divinidad. El verdadero, nuevamente, el verdadero, no uno entre varios, sino el único que es verdadero. Y es verdadero porque en sí mismo Él es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. No existe tal cosa como la verdad relativa. Eso no existe. Eso que el mundo hoy pregona, de hecho eso es una mentira. Porque la verdad es absoluta, sí. Solo hay una verdad y la verdad es absoluta. Y el verdadero es el Señor Jesucristo. Pero el Señor sigue diciendo que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esto es una figura de dominio, una figura de poder, de autoridad. Allá en la antigüedad, allá en aquellos tiempos, quien tenía la autoridad sobre la administración de algo, se colocaba una llave sobre el hombro. Eso simbolizaba que él podía determinar lo que se hacía, lo que no se hacía, lo que se abría, lo que cerraba. La llave es un símbolo de poder y autoridad. Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él tiene la llave de David. El pueblo de Israel tiene como su más grande rey terrenal a David precisamente. Y Dios le prometió a David que de su descendencia nunca faltaría un rey para Israel, hasta que llegara de esa descendencia el Mesías rey, que iba a gobernar no solo a Israel, sino a todo el mundo por la eternidad. Entonces, el Señor Jesucristo es el Mesías Rey que con toda autoridad ejerce ese poder y ese dominio. Por eso Él tiene la llave de David. Por eso Él es el único ante cuyo poder nada se opone. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y ahora, después de que el Señor se ha presentado a la iglesia de Filadelfia, Él va a decirle algunas cosas. Y ahora hay un reconocimiento sin reproche. Hay exhortación y hay promesas. Versículos 8 al 11. Miren, hermanos, Filadelfia junto con Esmirna son las dos iglesias entre las 7 de este libro de Apocalipsis a las que el Señor no le reprocha nada. A Esmirna no le reprochó nada y ahora a Filadelfia tampoco le está reprochando nada. Si se acuerdan, en los otros casos le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y entonces le dice a las iglesias lo que está mal y lo que deben corregir. Pero a Filadelfia no. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Entonces no había duda alguna. El Señor lo sabía perfectamente. Filadelfia no le iba a reprochar nada. Sus obras no merecían reproche. Y al no haber algo que la iglesia de Filadelfia debiera corregir, entonces el Señor empieza a dirigir su mensaje sobre algo que Él le da a la iglesia. Y eso que le da, reconociendo lo bueno que hay en ella.
Y tres cosas le da, le promete, le ofrece, reconoce que es bueno allí en Filadelfia. Y la primera de ellas es oportunidades que en realidad son bendiciones. Eso es lo primero que el Señor le está dando a Filadelfia, oportunidades que son bendiciones. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí, esta frase, hermanos, es una frase que llama a poner atención. El Señor le está hablando a Filadelfia y le está diciendo que ponga mucha atención en lo que el Señor le va a decir. He aquí he puesto. Esta frase he puesto significa yo te he dado. Yo te he dado. De manera personal, el Señor Jesucristo le ha otorgado algo a la iglesia de Filadelfia. Es un regalo que le está dando. Es un don divino el que le está otorgando a esta iglesia. He aquí te he dado una puerta abierta. El don otorgado por el Señor es una puerta abierta. Miren, no es tan sencillo determinar el significado de esto. Existen dos principales explicaciones. La primera dice que la puerta abierta es la oportunidad de la predicación del Evangelio y la oportunidad del servicio al Señor. Esta explicación, con base en lo que las referencias que encontramos por ahí en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Pablo. Si ustedes se acuerdan, Pablo señala la predicación del Evangelio como puertas que se abren. Inclusive le pide a las iglesias que oren para que el Señor abra puertas para la predicación del Evangelio. Entonces, con base en esto, la primera explicación de qué significan las puertas abiertas es la oportunidad de la predicación del Evangelio. Pero la segunda explicación se basa en el contexto mismo de esta carta. Esto que el Señor le está escribiendo a Filadelfia. Dice que la puerta abierta, esta explicación dice que la puerta abierta es la oportunidad de entrar al reino del Mesías, que no solamente implicaría el reino milenial en la tierra. Ya saben que el Señor un día va a regresar y va a establecer un reino aquí en la tierra, ¿sí? Un reino que va a durar 1000 años. Bueno, la oportunidad de entrar a ese reino del Mesías no solo se limita a este reino milenial, sino al reino eterno de Dios. Porque el Señor Jesucristo mismo, cuando vino la primera vez a la tierra, Él predicaba, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Esta es la segunda explicación, la entrada al reino de Dios. Miren, me parece que una combinación de ambas explicaciones es una buena manera de entender el significado de esta puerta abierta. Es una puerta abierta de entrada al reino eterno de Dios. Y siendo que los creyentes de Filadelfia ya habían creído en el Señor, que ya habían entrado por esa puerta, bueno, ahora la puerta sigue abierta para que ellos tengan la oportunidad de servir a su Señor. Y no había mejor manera de servirlo que a través de la predicación del Evangelio. Para que otros creyeran, para que otros fueran salvos y también pudieran entrar por esa puerta que los conduciría al reino eterno de Dios. Entonces esta puerta abierta es una oportunidad de servicio, de predicación y de entrada al reino de Dios.
Y dice el Señor que esa puerta nadie la puede cerrar. El Señor tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Por eso, como Él mismo lo ha dicho en el versículo anterior, si Él ha abierto esa puerta, nadie la puede cerrar. Y sigue hablando el Señor Jesucristo. Y dice ahora, ¿por qué? Es decir, el Señor es quien ha otorgado ese don a la iglesia, ese regalo a la iglesia, esa puerta abierta a la iglesia. Y lo ha hecho por 3 razones. La primera, leemos ahí, porque aunque tienes poca fuerza, y miren hermanos, en la mejor lectura de este texto, y cuando digo la mejor lectura de este texto, me refiero a que de los manuscritos más antiguos y más recientemente descubiertos, bueno, con base en esa mejor lectura textual, deberíamos omitir la palabra aunque. Y entonces aquí deberíamos leer solamente porque tienes poca fuerza. O sea, te he dado un don, te he dado un regalo, está ahí la puerta abierta. Primera razón, ¿por qué tienes poca fuerza? Hay oportunidad permanente de entrar al reino de Dios. Hay oportunidad permanente de servir al Señor. Hay oportunidad permanente de predicar el Evangelio, pero no porque la iglesia tenga la fuerza para poder hacerlo, sino porque es el poder del Señor el que mantiene abierta esa oportunidad. Él lo hace porque la iglesia no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Pero, aunque el Señor le está diciendo a Filadelfia que tiene poca fuerza, hermanos, estas palabras no son de reproche, no son de condena, no son discriminatorias, al contrario. Son palabras de reconocimiento por parte del Señor, porque le está diciendo, yo te tengo abierta una puerta porque tú tienes poca fuerza, es decir, sí, tú no podrías mantenerla abierta, pero esa fuerza que tú tienes la estás empleando para aprovechar esa oportunidad que te estoy dando. Son palabras de reconocimiento. Y la iglesia estaba usando su fuerza, aunque poca, para mantenerse firme, para servir al Señor y para predicar el Evangelio. Estaba utilizando su fuerza, su poca fuerza, en aprovechar la oportunidad que esa puerta abierta le estaba dando. La segunda razón es porque has guardado mi palabra, dice el Señor. Has guardado mi palabra. El Señor le otorgaba una puerta abierta a Filadelfia porque había guardado su palabra. Y hermanos, mucha atención con esto, es importante. Guardar es atesorar, custodiar, amar, volcarse sobre, con el objetivo de obedecer. Eso es guardar. Y eso es lo que la iglesia había hecho con la palabra del Señor. La iglesia le había manifestado lealtad al Señor y había manifestado lealtad a su palabra a pesar de las circunstancias adversas. Ya sabemos por el contenido de las cartas a las otras iglesias la condición tan difícil en la que estaban viviendo. Y todas las iglesias, las 7 iglesias, si ustedes van allí al mapa, se van a encontrar que estaban muy cerca unas de otras. Pero a pesar de esas adversidades, la iglesia de Filadelfia se había mantenido firme, leal a la palabra del Señor. No se había mezclado con falsas enseñanzas, no había alterado el mensaje,
no había dejado de obedecer. Filadelfia había guardado la palabra del Señor. Pero una tercera razón es porque le dice el Señor a Filadelfia: no has negado mi nombre. Esa es la tercera razón. La iglesia de Filadelfia no había negado el nombre del Señor. Y otra vez, las circunstancias en las que estaban viviendo eran totalmente adversas. ¿Se acuerdan? En lugares cercanos, allá en Esmirna, los cristianos estaban siendo empujados a negar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Esmirna? ¿Se acuerdan de Policarpo, del cual hablamos? Estaban siendo empujados para que ellos negaran al Señor Jesucristo. Pero los de Filadelfia se habían mantenido firmes. No habían negado al Señor ni de palabra ni de hecho. La iglesia se había mantenido fiel. Y por eso el Señor le otorgaba una seguridad de entrada al reino eterno. Y le otorgaba oportunidad de servicio. Y le otorgaba oportunidad de predicar el Evangelio. Eso es lo que le estaba dando. Esto era la puerta abierta. Esto era oportunidades que el Señor le estaba dando. Ese era el don espiritual que le estaba otorgando. Y estas oportunidades en realidad eran evidencia de grandes bendiciones que el Señor le estaba dando. Parece que no cualquiera tiene la bendición de ser considerado por el Señor para un servicio especial. Filadelfia había recibido estas oportunidades como grandes bendiciones del Señor. Bendiciones que no habían sido otorgadas a ninguna de las otras iglesias. A nadie el Señor le dio esto. Y tampoco a la que falta. Entonces, en primer lugar, el Señor le había dado oportunidades que eran en realidad bendiciones. Pero en segundo lugar, el Señor le iba a dar el reconocimiento de sus adversarios. Reconocimiento de sus adversarios. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Creo que no debería extenderme demasiado en esto. Ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Carta a Esmirna, falsos judíos, sinagoga de Satanás. Espero que lo recuerden. Estos falsos judíos eran adversarios del Señor, eran adversarios de... Mas no verdaderos judíos, no judíos espirituales, no judíos que habían reconocido al Señor y que eran parte del pueblo de Dios. No eran judíos espirituales. Quizás eran simpatizantes o prosélitos del judaísmo. Pero en ambos casos, estos falsos judíos eran opositores abiertos a la iglesia del Señor. Aquellos falsos judíos rechazaban a los cristianos. No los consideraban el pueblo de Dios, hablaban mal de ellos, los injuriaban. Por eso eran sinagoga de Satanás. Estaban en un lugar de reunión, se reunían, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para maquinar la obra de Satanás en contra del Señor y su iglesia. Pues bien, el Señor pondría fin a esto. Él le promete a Filadelfia que les iba a entregar a aquellos falsos judíos que solo se reunían para hacer las obras de Satanás, oponiéndose a los creyentes, y los iba a traer para que se postraran a sus pies. Y hermanos, esto no debemos entenderlo en un mal sentido, porque una iglesia verdadera, un cristiano verdadero, nunca dejará que nadie se postre a sus pies,
porque ante el único que se debe uno postrar es ante el Señor. Hermanos, esto que el Señor está diciendo de postrarse los enemigos a la iglesia es una figura de derrota para aquellos que se oponían, aquellos que los injuriaban, aquellos que blasfemaban en contra de ellos, aquellos que los rechazaban, aquellos judíos o falsos judíos que decían: a los únicos a los que Dios ama es a nosotros los judíos, a los gentiles no los ama el Señor. Pero ellos iban a ser derrotados e iban a reconocer que en realidad el Señor a quien amaba era a su iglesia y no a esos falsos judíos. Miren, el apóstol Pedro escribió allá en su primera carta, capítulo 5, verso 6, dirigiéndose a creyentes que estaban siendo acosados por su fe. Él les escribió: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, los exalte cuando fuera tiempo. La tercera cosa que el Señor le promete a la iglesia es que sería librada de la gran tribulación. Librada de la gran tribulación. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esa es la tercera promesa, pero antes de comentarla, yo quiero que noten que una vez más el Señor está reconociendo de la iglesia que habían guardado su palabra. ¿Sí lo vieron? Ya se los había dicho: has guardado mi palabra, pero otra vez se los vuelve a decir: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Habían guardado su palabra, pero ahora añade la palabra de mi paciencia. Miren, paciencia es la capacidad de soportar sin claudicar a pesar de las dificultades que se presenten. Paciencia es la capacidad de soportar sin claudicar a pesar de las dificultades que se presenten. Durante todo el tiempo es aguantar lo que venga. Esta paciencia, hermanos, es perseverancia. Perseverancia. Entonces, hermanos, aquí la palabra de mi paciencia debe entenderse como la consecuencia obediente al mandato del Señor de mantenerse en un seguimiento fiel, perseverante, a pesar de las tribulaciones. Ellos habían guardado la palabra del Señor de esta manera. Y ahora les dice que como la iglesia había guardado la palabra de la paciencia del Señor, el Señor les promete que Él, por su parte, la guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba es el tiempo, hermanos, la hora de la prueba es el tiempo del día del Señor. Ese día del Señor que aparece mucho allá en el Antiguo Testamento. La hora de la prueba es un tiempo de juicio. La hora de la prueba es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Para nosotros, más familiarmente, es el tiempo de la gran tribulación. Esa es la hora de la prueba, el tiempo de la gran tribulación. Todos esos acontecimientos narrados en el libro de Apocalipsis, de los versículos 6 al 19.
Esa es la hora de la prueba. Y dice el Señor, la hora de la prueba que ha de venir. Este tiempo de prueba no se manifestó allá en el tiempo histórico de la iglesia de Filadelfia. No se presentó en un momento inmediato. Tampoco se ha presentado a lo largo de estos 2000 años. Por lo tanto, ese tiempo de la gran tribulación aún está por venir. En este momento todavía es futuro, está por venir. Ahora ese tiempo de prueba que ha de venir, sigue diciendo el Señor, vendrá sobre el mundo entero. Es decir, será de un alcance mundial. No solamente será para los judíos o para los de la región del Asia Menor, no solamente para Europa, es para todo el mundo, un alcance mundial. Y será para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba será para demostrar lo que los moradores de la tierra realmente son. ¿Se acuerdan? Se nos explicó también en una de las cartas anteriores. Estos que moran sobre la tierra son aquella humanidad pecadora que habita la tierra, que se opone a Dios, que pasarán por estas calamidades, que no son parte de la iglesia del Señor. Y van a ser probados, y van a dar evidencia de lo que realmente son. Porque dice el libro del Apocalipsis que ellos van a estar sufriendo esas calamidades, y van a reconocer, van a entender, van a estar conscientes de que están padeciendo eso por causa del juicio de Dios. Van a entender que viene de Dios, pero dice Apocalipsis que ni aún así, ellos van a querer arrepentirse de sus malas obras. Van a ser probados y simplemente darán evidencia de lo que realmente son: opositores de Dios. Pues bien, hermanos, la promesa que aquí encontramos es una promesa hermosa, es una promesa grandiosa, es una promesa que no debemos minimizar. El Señor le promete a su iglesia, a Filadelfia expresamente en ese momento: porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué significa esto? Que el Señor la sacaría de esa prueba, la libraría totalmente de esa prueba. Es decir, el Señor no permitiría que la iglesia pase por esa prueba. Paréntesis. Hermanos, nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Biblia. ¿Qué significa esto? Todo lo que está contenido aquí ha sido inspirado por Dios. Cada palabra, ninguna palabra está de más y ninguna palabra sobra, ni falta. Cada palabra está inspirada por Dios. Por eso es importante, hermanos, que notemos que el Señor dice: te guardaré de la hora de la prueba. El Señor no dice: te guardaré en la hora de la prueba, como si acaso la iglesia fuera a estar en esa prueba, y aún estando en esa prueba, el Señor en esa prueba la va a proteger, la va a guardar. No está diciendo eso. Tampoco le dice que la librará de
de entre esa prueba o en medio de esa prueba, como si la iglesia fuera a atravesar un tiempo de ese periodo de tribulación y después en un momento dado de ahí la va a sacar. Tampoco está diciendo eso. El Señor dice claramente: te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué significa esto? Simplemente tú no vas a estar allí. Cuando la hora de la prueba venga, tú no estarás, tú no vas a pasar por ello. Hermanos, yo espero que haya quedado clara esta explicación. Porque esto que acabo de decirles de una manera muy sencilla y muy resumida, ¿saben? Tiene tras de sí un amplísimo debate por parte de los teólogos. Obviamente no viene al caso mencionarlo en este momento. Necesitaríamos mucho tiempo y necesitaríamos una explicación de las palabras y los tiempos y cosa que no viene al caso en realidad. Porque tenemos que entender la sencillez del lenguaje. Porque, hermanos, insisto, es una promesa de gran valor. Porque define la relación de la iglesia con la gran tribulación. La iglesia no será mantenida a través de ella, es decir, no estará en la tribulación. No será librada de en medio de ella, es decir, no va a pasar un tiempo y después a la mitad de la tribulación va a ser sacada. La iglesia será librada totalmente de la gran tribulación. La iglesia no estará en ella. Será sacada antes de que empiece. Será arrebatada de este mundo. Y luego, sí, el Señor va a derramar su juicio y su ira sobre todos los que moran en esta tierra. Hermanos, esta promesa es importante. No te preocupes. No te preocupes de la marca de la bestia. ¿Eso va a pasar? Sí, eso va a pasar. ¿A quién? A los que moran en esta tierra. Tú no te preocupes. Cuando eso pase, tú no vas a estar aquí. Despreocúpate. Todo lo que pasa de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19, tú no lo vas a pasar. ¿Te das cuenta de lo hermoso y grandioso de esta promesa? Miren, ciertamente la promesa directa fue dada a la iglesia histórica de Filadelfia hace 2000 años. Pero en su tiempo no se presentó esta gran tribulación. Por eso que la promesa sigue vigente para la iglesia del Señor en general. Cuando el tiempo establecido por el Señor llegue y la gran tribulación empiece, nosotros, hermanos, nosotros ya no estamos aquí, porque seremos guardados de la hora de la prueba. Esto es lo que el Señor le otorgó, le está dando a la iglesia de Filadelfia. Y él termina, como siempre, con algunas cuestiones finales, palabras para los vencedores. Versículo 11, he aquí, vengo pronto. Y hermanos, esto no significa en poco tiempo, porque el Señor le escribió a la iglesia y ya han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. Esto no significa que iba a venir en poco tiempo. Esto significa que Él vendría de manera inminente y repentina. Inminente en el sentido de que no hay nada que la iglesia pueda esperar antes del suceso del arrebatamiento de ella. Nosotros no tenemos señales previas, no tenemos profecías de ese tipo. Cualquier momento, de manera repentina, será la iglesia arrebatada. Eso significa, vengo pronto. Y le dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que la iglesia tenía era su fidelidad al Señor, su fidelidad a su palabra,
y era lo que el Señor estaba reconociendo de ella. Entonces la iglesia debería seguir perseverando en lo mismo. Tenía que retener eso que ya tenía, para que nadie le quitara su corona. Y otra vez, no una corona regia, no una corona de rey, no una corona de autoridad, sino una corona de vencedor, no una corona de oro, una corona de laurel, que simbolizaba la victoria. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. La promesa del Señor los va a hacer columna. Una columna, hermanos, es algo fuerte y algo fijo, algo que no se puede mover. Miren, por aquí adentro no lo podemos ver, pero ya saben, bueno, aquí está la trave y allá hay una columna. Por fuera las han visto, ¿verdad? Ahí están las columnas de este edificio. Eso no se puede quitar. Pero aquí tenemos las bancas. Pero las bancas fácilmente ahorita las cargamos y las sacamos, ¿verdad? Y el lugar queda vacío. Pero una columna no se puede mover. Una columna permanece fija siempre. Esa es la idea en este versículo. El vencedor permanecería permanentemente en el templo de Dios. Y esto del templo de Dios es una figura del lugar mismo donde está la presencia del Dios. Del lugar donde Dios habita, del cielo mismo donde está Dios, ahí está el cielo. Pues bien, el vencedor estará permanentemente sin ser movido de la presencia de Dios. Y termina: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miren, escribir el nombre sobre algo es declarar que eso le pertenece a quien pone su nombre. El vencedor, entonces, sería declarado propiedad de Dios, ciudadano legítimo de la ciudad de Dios y propiedad del Señor Jesucristo, con su nombre nuevo. Es decir, va a haber una relación con el Señor Jesucristo mucho más plena, más intensa, grandiosa de lo que quizás pudiéramos siquiera imaginar en este momento. Ni siquiera podemos imaginarlo. Hermosas promesas, ¿no les parece? Hermosas promesas que para los verdaderos cristianos son seguras. Entrar en el reino eterno del Señor y permanecer allí firmemente por la eternidad. 2, recibir la evidencia plena de pertenencia a Dios, al Señor Jesucristo y al cielo. Y esto de una manera plena. 3, ser librados de la gran tribulación. 4, ser exaltados por el Señor por sobre aquellos que ahora se están burlando y haciendo escarnio de su iglesia. Hermosas promesas, ¿no es cierto? Y esto para los vencedores, para los verdaderos cristianos. Pero mis hermanos, para la aplicación del día de hoy a nosotros, no quiero centrarme en las promesas. Yo quiero que nos centremos en lo que Filadelfia tenía, aquello que el Señor le estaba reconociendo, y que veamos si acaso nosotros seríamos merecedores del mismo reconocimiento. Hermanos, ¿guardamos la palabra del Señor? Esto lo tenía Filadelfia. El Señor se lo reconoció 2 veces. Guardas mi palabra.
nosotros guardamos la palabra del Señor. ¿Se acuerdan qué es guardar? Atesorar, custodiar, amar, volcarse sobre, obedecer. ¿Lo estamos haciendo? ¿La valoramos? ¿Valoramos la palabra? ¿La tenemos como un tesoro? ¿Nos volcamos sobre ella? Miren, hermanos, a algunos de ustedes les ha tocado. Varias veces he hecho un ejercicio que tristemente siempre termina en lo mismo. ¿Se acuerdan? Les digo, a ver, sepárense de los demás, cierren sus ojos y vayan levantando la mano. A ver, ¿cuántos días lees la palabra de Dios? ¿Cuántos días a la semana lees la Biblia? ¿Quién lee los 7 días a la semana? ¿Quién 6? ¿Quién 5? ¿Quién 4? ¿Quién 3? ¿Quién 2? ¿Quién un día a la semana? Bueno, ¿quién nunca? Bueno, pues también hay manos levantadas. La gran mayoría no acostumbra leer la palabra. Y esto no es Filadelfia, y esto no es la iglesia de la esquina, estos son ustedes. Estos son ustedes. Y cuando preguntamos cuánto tiempo leen la Biblia, bueno, el 90% ni siquiera llega a la media hora de lectura de la palabra, cuando la lee, porque no la lee todos los días. Pero eso sí, cuando preguntamos cuánto tiempo le dedican a las redes sociales, el tiempo promedio es de 1 hora y media. 1 hora y media. Hermano, ¿tú en qué rango estás? ¿Tú en qué rango estás? La realidad, hermanos, es que no valoramos la palabra del Señor. Por eso, ni siquiera la leemos. Por esa preocupación que tenemos de una falta de conocimiento de la palabra de Dios, es que empujamos esa clase para que pudiéramos leer y conocer la palabra de Dios. Y saben, solamente 25 respondieron. ¿Y el resto? Y de esos 25, pues no vinieron todos a la clase. ¿Se dan cuenta? Pero por otro lado, ¿la amamos? ¿Amamos la palabra del Señor? ¿La obedecemos? Hermanos, si no la leemos, ¿saben? Es que no la amamos. Porque ustedes saben, cuando amamos algo o a alguien, nuestro interés está fuertemente sobre eso o sobre esta persona. Y pasamos tiempo y la buscamos y ahí estamos. Entonces, si no leemos la palabra, cosa que es una realidad, eso significa que no la amamos. Y si no la leemos, entonces no vamos a conocer lo que la Biblia dice. Y si no la conocemos, entonces, hermanos, ¿qué vamos a obedecer? ¿Obedecen la palabra? Sí, ¿qué obedeces? Pues sí, no podríamos decir nada porque no la leemos, no la conocemos. No podemos obedecerla. Y hermanos, es por eso que hay consecuencias desagradables en sus vidas. Porque no obedecen la palabra de Dios, porque no la conocen, porque no la valoran, porque no van tras de ella. Y la custodiamos, que es otra parte de guardar la palabra, la custodiamos. Es decir, nunca la tergiversamos, no vamos tras otras enseñanzas que siempre son falsas. No cambiamos su mensaje, no la mezclamos con nada. ¿Cuántos se dieron cuenta de
Una imagen que nos pusieron ayer en el chat de la iglesia. ¿Cuántos se dieron cuenta? Un pajarito por ahí. ¿Nadie se dio cuenta? 1, 2, 3, algunos poquitos. Bueno, por ahí la pusieron. ¿Y qué decía? Vive la vida, sé feliz, goza, sonríe. Bueno, es un bonito pensamiento, pero ¿qué? ¿Siquiera contenía algo de la palabra de Dios? No. Pero somos muy dados a ir tras cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. ¿De veras le estamos custodiando? ¿De veras le estamos custodiando? Nunca la tergiversamos, o sea, no vamos a las otras enseñanzas. Y entonces empezamos a mezclar todas las cosas y tomamos un poquito de aquí y un poquito de allá. Pues la Biblia dice, sí, pero también acá dice. Y luego por ahí también nos ponen por ahí el pensamiento de Platón y el de quién sabe quién y el de quién sabe cuándo. Y ahí lo ponen como si tuviera el mismo valor. Eso no es custodiar la palabra del Señor. ¿Qué dicen, hermanos? ¿De veras guardamos la palabra del Señor? ¿Guardamos la palabra del Señor? ¿La atesoramos? ¿La valoramos? ¿La amamos? ¿Nos volcamos sobre ella? ¿La obedecemos? Segunda cosa, nunca negamos el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia guardaba la palabra y nunca había negado el nombre del Señor. ¿Nosotros nunca negamos el nombre del Señor? La primera respuesta que yo diré, no, claro que no, nunca. Hoy, hermanos, hoy en día es bien fácil decir que somos cristianos. Ustedes pueden pararse en cualquier lugar público y decir yo soy cristiano. Y todos van a decir, bueno, pues está bien, no hay problema, ¿no? Nadie les va a decir nada, nadie les va a hacer nada. Bueno, a menos que conserven de verdad la palabra de Dios y empiecen a dar el mensaje correcto, entonces sí los van a ofender. Y entonces sí se van a volcar contra ustedes. Pero mientras tanto, ustedes pueden decir, yo soy cristiano. ¿Y qué les van a decir? Qué bueno, qué bonito, si a ti te funciona, si a ti te sirve, si tú estás feliz, qué bueno por ti, sigue adelante, ese es todo asunto. Hoy es fácil decir que somos cristianos. Y entonces diríamos que nosotros no negamos el nombre del Señor nunca. Hermanos, pero ¿qué pasaría si, como vimos hace unos domingos, allá como en la iglesia de Esmirna, nosotros estuviéramos amenazados de muerte? Que nos dijeran, o niegas al Señor Jesús o te mueres, ¿qué haríamos? Como les dije en aquella ocasión, si nos pusieran una pistola en la cabeza, o niegas al Señor o le disparo, ¿qué haríamos? Quizás decimos que no lo negamos. Pero hermanos, ¿eso hacemos con nuestras acciones diarias? Sí, con la palabra podemos decir, no, yo no niego al Señor. Pero hermano, ¿qué tal con lo que haces? Sabes lo que el Señor dice, sabes lo que está mal delante del Señor, pero de todas maneras lo haces. ¿Cómo hacemos con nuestras prioridades de vida? Sí, el Señor está bien, el Señor es lo primero. Pero esto tengo que hacer. Oye, el Señor es lo primero, pero antes hay que hacer aquello. Pero antes debo ocuparme del otro. Pero no puedo hacer porque tengo primero que hacer esto. Hermano, si el Señor no tiene la prioridad, estás negando al Señor. ¿No lo hacemos acaso cuando pretendemos que el Señor solo ocupe una parte de nuestra vida, pero no toda? Bueno, está bien si el Señor esto, pero vaya en el proceso y poco a poco. Pero estas cosas todavía no, estas todavía no las han rendido al Señor. Oye, por el Señor es el Señor. Es cierto, tú no quieres rendirle todo. ¿Y sabes qué es eso? Negarlo. Lo estás negando. Entonces, ¿negamos al Señor o no? Tercera cosa. ¿Servimos y evangelizamos? ¿Lo hacemos con humildad?
Entendemos que la obra es del Señor y que nuestras fuerzas no alcanzan. O estamos como todos. En este tiempo donde todos hay que luchar, donde nadie se debe mostrar débil, donde todos somos guerreros o guerreras, ¿verdad? ¡Ah! Y eso mismo queremos hacer en las cosas espirituales. Queremos mostrarnos siempre fuertes. ¿Vamos tras el servicio al Señor o queremos ser servidos? ¿Evangelizamos o estamos desperdiciando la oportunidad que tenemos? Y estas cosas, hermanos, son recibidas por nosotros como una bendición que el Señor nos da. Es decir, Dios, qué bueno eres con nosotros, Padre eterno, qué bueno nos sigues dando la oportunidad, quiero servirte, voy a predicar tu evangelio porque esa es una oportunidad que tú me estás dando, es una gran bendición que tú me das. ¿Sí? ¿Así lo hacemos? O decimos, ay, otra vez ya van con esto de que hay que evangelizar, otra vez, qué lata dan. ¿Es una bendición o es una carga? ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Con base en qué? ¿Cultos espectaculares? ¿Bonitos aquí? ¿Para atraer a la gente? ¿Con eso queremos crecer? Hermanos, debemos servir. Debemos servir. Pero parece que lo que queremos es más bien ser servidos. No estamos en la iglesia para ver qué puedo aportar, sino para ver qué puedo recibir. Y si no recibo lo que yo espero, entonces me voy. Y hermanos, en las últimas semanas, con tristeza, con decepción, y sinceramente hasta con enojo, hemos visto que esto se ha presentado. Y hay quien ha venido a decir, pues yo vine a la iglesia, me fui y regresé porque necesitaba algo, pero ¿sabes qué? No recibí de la iglesia ni de ustedes, pastores, lo que yo estaba esperando. Ya me fui a otra iglesia. Y hasta lo puso ahí, lo publicó en su Face. No recibió, no quería servir, quería ser servido. Todavía en esta semana alguien vino a lo mismo. Es que aquí no crezco, es que aquí no recibo, es que aquí no. Oye, pero esto, no. Oye, es que esto, no. Bueno, después de muchos minutos de estar diciéndole cosas, digo, bueno, está bien, pues a donde vayas solamente te pido, te recomiendo, a donde vayas permanece fiel. Ándale, eso es lo que yo quería oír de ti. O sea, no quieren oír lo que necesitan, quieren oír lo que quieren. No queremos servir, queremos ser servidos. Y hermanos, por ahí en la lista tenemos la percepción de que alguno que otro anda en ese asunto, Mejor corrija. Pero debemos evangelizar también. Ciertamente somos débiles. Sí, tenemos poca influencia. Cada vez más somos más reducidos dentro de esta sociedad. Pero el poder y la obra son del Señor. El poder es de Él. Y si acaso nosotros tenemos algo de fuerza, es por el Señor. Y nosotros debemos aprovechar esa fuerza, esa poca fuerza, para presentar el Evangelio. No podemos desperdiciar esa oportunidad. Si queremos crecer como iglesia, la única manera correcta de hacerlo es evangelizando, no hay otra.
Y ustedes tienen que evangelizar, ¿eh? Oye, ¿por qué estamos siendo menos? ¿Por qué dejan de venir? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? ¿Por qué no crecemos? Responsabilidad de ustedes, hermanos. Porque la única manera de crecer es evangelizando. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Bueno, lo tenemos que hacer todos. Tenemos que evangelizar. Y si nosotros vamos y evangelizamos y aún así las personas no vienen y la iglesia no crece, no se preocupen, no se preocupen, porque la obra de conversión no es nuestra, la obra de conversión es solo de Dios. El mandato para nosotros es: ve y predica, seamos obedientes, prediquemos. Si no se salvan, es asunto de ellos con el Señor, pero nosotros permanezcamos fieles en esto. Concluyo. Hermanos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Hermano, tú en lo personal, ¿cómo ves a esta iglesia? ¿Cómo ves a Sinai? Pero después de haber considerado la predicación de hoy, lo más importante, ¿cuál es la evaluación del Señor para nosotros? ¿Cuál sería la evaluación del Señor para nosotros? Los tiempos son difíciles, muy difíciles. El ataque es sutil, muy sutil. Pero debemos reconocer nuestra debilidad. Y debemos depender del poder del Señor para servirle, para predicar el Evangelio. Para eso estamos aquí y eso debemos hacer. La puerta de oportunidad sigue abierta. El Señor con su poder la mantiene abierta. Hermanos, no desaprovechemos tal oportunidad. Y para hacerlo, guardemos su palabra y nunca neguemos al Señor. Que Él nos ayude.